Bienvenido a un video que verificará la fórmula para la ecuación de un plano tangente a una superficie. Comencemos por mirar un gráfico. Aquí tenemos una superficie en gris y tenemos un plano tangente en amarillo. Los dos vectores en los que quiero que te concentres son el vector rojo y el azul. El vector rojo, el vector normal a la superficie, y el vector azul es un vector tangente a la superficie. Como puede ver, son ortogonales entre sí y, por lo tanto, eso significa su producto de punto tendría que ser 0. Observe también que el plano amarillo contendría cualquier vector tangente a la superficie en este punto negro. Una cosa más que me gustaría que notaras. En morado, hay una curva espacial que cae en la superficie, por lo que si esta curva espacial está en la superficie, tendría que satisfacer la ecuación de la superficie. Entonces, con estas ideas, regresemos y veamos si podemos verificar la ecuación de un plano tangente a una superficie. Entonces comenzaremos con z igual f se escribirá implícitamente como big F igual 0, y también dejaremos que f sea diferenciable en el punto. A continuación, definiremos una curva mediante una función de valor vectorial con componentes, y que contiene el punto y yace en la superficie, definido por la gran F. Entonces, si esta curva se encuentra en la superficie, eso significa que si sustituimos en F grande, tendría que satisfacer la ecuación y, por lo tanto, es igual a 0. Y ahora vamos a diferenciar esto con respecto a t. Ahora para diferenciar el lado izquierdo, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Esto será igual al 2f parcial con respecto a x veces 510 de t, más el parcial con respecto a y, veces d de t, más la gran f parcial con respecto a z, veces de z de t. Y esto sería igual a 0. Ahora observe de cerca el lado izquierdo de esta ecuación. Aquí tenemos las derivadas parciales de la gran f, con respecto a x y z. Y aquí tenemos 510 de t, d de t y de z de t. ¿Cuáles son las derivadas de cada componente d, que significa el gradiente de f grande, punteado con r' de t? Sería igual a 0. Entonces se deduce que el gradiente y el vector tangente, en nuestro punto son ortogonales entre sí. También se deduce que el vector tangente estaría en el plano tangente. Y contiene el punto. Entonces, si dejamos x y z ser cualquier punto en el vector tangente, podríamos reescribir la ecuación que teníamos antes con el gradiente de f punteado con r' de t igual al gradiente de f en el punto, punteado con el vector tangente, con componente x bajo 0, componente y bajo 0. Y el componente z de z bajo 0 debe ser igual a 0. Cuando determina este punto, producto vamos a tener el parcial de f con respecto a x veces x bajo 0. Más el parcial de f con respecto a y, multiplicado por y bajo 0. Más el parcial con respecto a z, multiplicado por z bajo 0, debe ser igual a 0. ¿Cuál es la ecuación de un plano tangente? Así que espero que esto ayude a justificar la ecuación que usamos en el video anterior, para determinar la ecuación de un plano tangente, como vemos aquí. Gracias por ver.